Amados, si yo les preguntara ahora sobre qué hemos estado predicando, ustedes se recuerdan. Y será que pudieran darme el nombre del mensaje de la semana pasada. Bueno, todas las líderes que sanan lo que el orgullo destruyó. Y en el día de hoy estaremos predicando bajo el tema entre el pacto y el trato. La historia de un pacificador impulsivo. Y ustedes saben, pónganse de pie. Ahora sí. La semana pasada, amados, hablamos de cómo el Señor levantó a estos hombres, no al mismo tiempo. Primero Tola, obviamente, restauró pues todo el desastre que había dejado Abimelech. Y Jair continuó, en cierta manera, lo que Tola comenzó. Y no solamente se conformó con lo que ya estaba hecho, sino más bien que se multiplicó. Hablamos de cómo fue este hombre, pues, no limitó sus recursos, sino que puso sus recursos a disposición del reino. Y lamentablemente, ustedes saben que el libro de Jueces es un libro, podemos decir, muy triste, porque el pasaje 25 del versículo 21 nos dice que en esos días no había rey en Israel, no había un gobierno central, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es lo peor que le puede pasar al ser humano, amados. Hacer lo que cada cual entiende, lo que cada cual le parece que debe hacer. Amén. Entonces vamos a leer el capítulo. Quiero leer el 10 primero. Quiero leer algo en el capítulo 10. Me dicen amén cuando lo tengan. Quédense en el 11 un momento. Se quedan en el 11. Solamente que quiero leer esta partecita acá. Este versículo 6 del 10 que dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Ellos respondieron: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y el Señor escuchó su oración. Y dice al final el pasaje: entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre nosotros los que habitan en Galaad. Entonces les tuve que leer todo esto para que entiendan de dónde viene Jefté. Y dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y le dijeron: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón.
Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón. Pueden sentarse, amados. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Como sabemos, lamentablemente, el pueblo regresó después de Jair, regresaron a su pecado habitual, el de olvidarse de Dios y servir a dioses de otras naciones. En el pasaje, en el capítulo número 10, Dios los confronta y les dice: ustedes han servido a 7 deidades. Es el número de deidades que se menciona acá. Y Dios les dice: cuando ustedes estaban en guerra con estas naciones, yo los libré de ellos. Prácticamente diciéndole el Señor: ustedes están ahora sirviendo a los dioses de la gente que en su momento ustedes sometieron. Ustedes se han vuelto esclavos. Se volvieron esclavos para servir deidades que en su momento yo sometí delante de ustedes. Entonces, ahora que tienen la situación, vienen una vez más y me dicen que los libre. Estamos aquí. Yo no los voy a librar más, dice el Señor enojado. Y no leí el pasaje, pero dice en un momento que el Señor se cansó de escuchar al pueblo llorarle y clamarle y decide: ok, vamos a hacer algo por ustedes. Entonces aquí viene Jefté, que es de quien estaremos hablando en el día de hoy. Hay bastante que aprender de la vida de este varón. El título del mensaje, amados, como les dije, es Entre el pacto y el trato. Hay varias cosas que podemos aprender de Jefté. La Biblia comienza diciéndonos que era un guerrero. El tipo era un veterano de guerra. Tenía cierto conocimiento militar, porque esta gente, como están oprimidos, le están haciendo guerra, piensan: necesitamos un caudillo, necesitamos un jefe, un estratega que sepa de milicia, que sepa de guerra, para que nos lleve a la guerra y nos libre, y cuando todo pase sea nuestro jefe. Hasta aquí todo muy bien. Y la Biblia nos hace énfasis en el trasfondo de Jefté para que sepamos quién es, la capacidad que tiene y de dónde viene. Nos dice que era hijo de una mujer ramera y nos dice que sus hermanos lo echaron de su casa. Era un rechazado, por decirlo así. Alguien que creció lamentablemente sin sus padres, porque cuando estaba pequeño su papá lo trajo a su casa, no tenía a su mamá, y pasaron años y después de crecer, entonces pues lo botan de su casa. Imagínense el trauma que esto le puede causar a cualquier ser humano, el crecer lejos de sus padres. Sin embargo, es la persona que Dios decide pues usar en este momento en que el pueblo de Israel está atravesando una situación difícil. Y ese primer pasaje, amados, habla bastante, porque esto no es parte del mensaje, pero me viene acá a la mente ahora el compartirles esto. Porque nosotros muchas veces, no sé si a usted le pasa, y creo que he predicado algo similar, nosotros muchas veces nos descalificamos y usamos nuestro trasfondo como excusa para descalificarnos. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Y a ustedes le ha pasado? Ustedes están como calladitos ahí de este lado. Amados, a todos nos pasa en un momento de la vida en el que tenemos una tarea enfrente de nosotros, o tenemos una situación, o se presenta algo y nos descalificamos por nuestro trasfondo. Porque entendemos que nuestro trasfondo, como nos criaron, como crecimos, no nos da la capacidad o no nos da la ventaja que tendría alguien con un trasfondo diferente en la misma posición. ¿Estamos aquí? Qué bueno que estamos en la misma página. Bueno, pues tengo para decirles que al final del día el Señor no te está llamando a ti precisamente porque entienda que eres el más capacitado.
o es el que tiene más ventaja. No, no es el caso. No siempre Dios llama a alguien que está preparado para llevar a cabo una misión, amados. Dios es experto en llamar personas que tienen desventajas. Personas que lamentablemente delante de los ojos de los hombres y delante de ellos mismos, cuando se miran al espejo, entienden que no pueden por X o Y razón. Esos son los favoritos de Dios. ¿Usted sabe por qué? ¿Saben por qué? Bueno, ¿saben? Pues dígame. Amén, amén. Es para su gloria. Mire, un aplauso a Ángel. Aleluya. Está prestando atención el muchacho. Precisamente, amados, para que no se nos suban los humos a la cabeza y creamos que fue nuestra capacidad la que nos libró. Se nos olvide que fue la gracia de Dios, que fue Dios en su gracia, en su misericordia, que decidió extendernos gracia y misericordia para llevar a cabo X o Y tarea. Es un punto que honestamente no es parte del mensaje, pero creo que igual nos ministra. Amén. Así que deje de descalificarse, por favor. Dígale al que está a su lado, no te descalifiques más. Estamos aquí. Pues la Biblia nos está diciendo que Jefté era un guerrero. Y cuando la Biblia te dice que alguien es un guerrero, te está diciendo que esa persona es lobo macho, alfa. Tiene el pecho y el lomo de acero. Y una persona que vuela cabezas. El tipo es un Rambo cualquiera. El tipo no tiene que ver. Sin embargo, con sus habilidades y con su conocimiento, si usted se fija, no lo leímos el pasaje, lo vamos a leer un poquito más detallado más adelante. Él hace un acercamiento a los hijos de Amón y les pregunta: hey, ¿qué tienen ustedes contra nosotros? ¿Por qué se han levantado en contra de nosotros? ¿Qué le hemos hecho nosotros a ustedes? Explícame para entender por qué nos quieren hacer guerra. Muy diplomático Jefté. Y precisamente lo vemos aquí al hombre que es guerrero de guerra, valga la redundancia, pacificador, buscando reconciliación primero. Jefté está diciendo: hey, mira, antes de que entremos en conflicto, vamos a hablar, vamos a sentarnos en la mesa del diálogo. Tal vez podamos resolver la situación sin necesidad de tirar un tiro. Bueno, en este caso, sin necesidad de cortar a nadie. Una flecha o algo así, exacto. Vamos a sentarnos un momentito a hablar. Vamos a leer el pasaje. Se pueden quedar sentados. Lo voy a leer solamente para que tengamos un poquito de contexto. Dice: envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Me encanta la respuesta de Jefté. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego me dejes pasar por tu tierra. O sea, déjame entrar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el otro lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jasa y peleó contra Israel. Jefté le está diciendo al rey: espérate, nosotros no tomamos la tierra, nosotros solamente queríamos pasar y estos reyes no nos dieron paso.
Y hubo un rey que no solamente no nos dejó pasar, sino que se propuso con su ejército hacernos guerra. Nosotros estábamos tratando solamente de cruzar, porque pasar por estas ciudades, por estas tierras, nos cortaba el paso para llegar a donde el Señor nos quería llevar. Y este rey nos hizo frente. Estamos hasta aquí. Entonces dice, pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, no lo poseerías tú. Así, todo lo que Jehová desposeyó, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Jefté está haciendo una explicación más teológica, magistral, majestuosa, explicándole a este rey que lo que él está pidiendo no tiene ni siquiera sentido, porque nunca fueron ellos los que iniciaron la guerra con ellos. Al contrario, estaban tratando simplemente de pasar, pero como ellos se levantaron, se sublevaron, pues Jefté está diciendo, hey, no nos queda de otra que defendernos. Y Jehová nuestro Dios peleó por nosotros y nos entregó esta tierra que tenemos. Más adelante tienen, no dice de manera explícita, pero tienen 300 años viviéndola. O sea, nosotros tenemos aquí 300 años. Y tú pretendes ahora que te entreguemos esto que poseemos, de que ya literalmente es nuestro. Es como que alguien le diga a usted, Olvin, entrégame tu casa porque era de mi papá en el 1900. ¿Qué va a decir Olvin? Pues usted está volviendo loco, pero ¿cómo así? Ustedes, quiero que entiendan para entrar en el mensaje, amados. Dice Jefté más adelante, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Estamos aquí, iglesia. Pues esto nos lleva al primer punto. Y es, amados, bienaventurados los pacificadores, dijo Jesucristo en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Fíjese el acercamiento de Jefté desde el inicio. Él es guerrero, no es por miedo. Cuando la Biblia te dice que alguien es guerrero, amados, es porque miedo no tiene. Él entiende que la mejor manera de solucionar el conflicto es precisamente hablándolo, es dialogando. Vamos a hablar y vamos a entrar en razón. Tú tal vez tienes un punto que tal vez yo no entiendo, explícamelo para así entonces encontrar un punto medio donde tal vez nos pongamos de acuerdo sin necesidad de entrar en guerra. Pacificador, tremendo acercamiento, muy diplomático. Y me asombra el conocimiento bíblico que tiene, porque está describiendo todo lo que pasó cientos de años atrás. Y obviamente esto nos habla del conocimiento bíblico de la Torá que tiene Jefté. El pacificador, amados, busca la reconciliación antes de la retaliación. Antes de pelear, pues Jefté envió mensajeros al rey para preguntar por qué, cuál es la razón. Y creo, amados, que hoy en día muchos de los conflictos que nosotros nos enfrentamos, muchas veces tienen que ver con falta de información o falta de no saber qué realmente está detrás de lo que la situación o la persona está hablando. Y Cristo nos habló, claro, y nos dijo, hey, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. No es algo para tomar a la ligera. Denme un segundito más. Ustedes saben que esto es en vivo. Se me fue el punto, ¿no? ¿Está ahí? Gracias, Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Juan 1:12 nos dice que aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos está poniendo, el ser pacificador nos pone en una posición
de ventaja y de privilegio, amados. El ser pacificador nos pone en una posición en la que Dios nos ve y se deleita. Ese es hijo mío, porque es pacificador. Y más en este tiempo donde la gente anda siempre como con deseo de pelear. Estamos aquí. Amados, si es que la reacción inicial de todo creyente en Cristo nunca debe ser la violencia, nunca debe ser el orgullo. Siempre se debe dar espacio al diálogo. Usted sabe que muchos de los conflictos que usted tiene en casa son por falta de diálogo. Alaba lo que él vive. Se están riendo toditos. Muchas veces es o tal vez hay diálogo, pero tal vez lo que no hay es entendimiento. Yo no sé si a ustedes les pasa, hombres, pero a veces mi mujer hace un comentario y yo pues lo tomo como un comentario. Ella está diciendo un comentario. La pared, hay una mancha en la pared. Pero ella quiere que yo descifre que ella está pensando que la pared hay que pintarla, hay que lavarla, hay que comprar un cuadro, hay que lavar el carro, hay que buscar a los niños a la escuela. No sé ustedes, mi esposa me dice algo y entonces hay un mensaje oculto detrás de lo que está diciendo. Mamuchi, te amo. Entonces mi esposa me dice algo y ella tiene la expectativa de que yo descifre lo que ella me está diciendo. Yo digo, mi amor, es que yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy Jesucristo. A mí tú tienes que decirme rojo, rojo, azul, azul. Porque si tú me haces un comentario, pues yo lo voy a tomar como tal. Olvin, no te rías. Mujeres, por favor, ayúdenos, coopérennos, por favor. Entiendan que para nosotros, si usted dice azul, uno no piensa verde ni marrón, ni que hay que ir de compras al supermercado. Nosotros pensamos azul. Nosotros pensamos azul. Y ya. Y cuando mi esposa me dice, el bombillo se quemó, ella me está diciendo, ve, cámbialo ahora. No dures 2 semanas para cambiar el bombillo que se quemó. Mariel. Pero palabras, hay como fuego cruzado aquí, que es lo que está pasando, Señor. Vamos a tener que cambiar de tema. Pero está bien. Nosotros los hombres somos un poquito más relajados y a veces tomamos un poquito más de tiempo para procesar qué realmente ustedes, mujeres, nos quieren comunicar. Por favor, entiéndanos, mujeres, que el día a día, la carga del hogar, de las responsabilidades, muchas veces nos agobia y no procesamos la información como ustedes la procesan. Ustedes tienen un don único. Pueden hacer 15 cosas a la vez y no se les queme el arroz, ¿no? Nada, todo ahí. Nosotros somos análogos. Ustedes tienen un internet rapidísimo, nosotros no. Pero hombres, vamos a ser serios. Yo duré 3 semanas para cambiar un bombillo en mi casa. Por eso mi esposa se enoja conmigo, pues yo le doy la razón. O sea, es que tenemos nosotros también que poner de nuestra parte, ¿no? Mujeres, háblenos claro. Y hombres, actuemos, pero cuando las mujeres no hablen claro. Porque si nos siguen hablando por código, no vamos a entender. Estamos aquí. Entonces, amados, yo creo que todo conflicto que nosotros muchas veces encontramos o nos encontramos, tiene bastante que ver con tal vez una falta de comunicación. Y este hombre nos está dando clarísimo. Él está hablando claro, poniendo los puntos sobre la I sin reservar absolutamente nada, diciendo por qué la petición del rey en ese momento, hermano, no tiene ni siquiera sentido lo que tú me estás diciendo.
Porque históricamente hablando, nosotros ni siquiera comenzamos el conflicto con ustedes. Ustedes comenzaron con nosotros. Y nuestro Dios nos entregó la tierra. Y es tan sabio que le dice, si tu Dios Quemos te entrega una tierra, tú no la tomas. Si tu Dios te da algo, tú lo vas a tomar. Nosotros hicimos lo mismo. Por tanto, lo que tú me estás pidiendo, no te lo podemos conceder. Y es el siguiente punto. Y es que el pacificador, amados, entiende que la verdad puede traer conflicto. Pero aunque la verdad traiga conflicto, uno siempre tiene que procurar la paz. Uno siempre debe buscar la paz. Y es que la verdad es un poquito incómoda a veces. ¿Sí o sí? Cuando yo hice el comentario de que a veces las mujeres nos hablan en código y no entendemos, los hombres se pusieron así de una vez. Porque es cierto, a veces uno no entiende. Pero cuando le dije que es que también duramos mucho nosotros para responder, las mujeres entonces saben, y la verdad es incómoda, pero no deja de ser verdad, amados. Entonces, el pacificador entiende que la verdad puede, en cierta manera, traer conflicto. Porque cuando Jefté le está comunicando esto al rey, diciéndole, bueno, en otras palabras, nosotros ya ustedes los rompimos, ustedes no pueden venir a hacernos reclamos aquí. Porque entonces, si ustedes quieren pelear, pues vamos a pelear. Eso es lo que está diciendo entre líneas. Y dice la palabra que el rey de los amorreos, el hijo de Amón, no atendió a las razones de Jefté. Lo que me lleva al siguiente punto, amado. Si es que el pacificador bíblico creyente no evita el conflicto, lo enfrenta con valentía y verdad. Estamos aquí. Cuando yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes escuchan la palabra pacificador, ¿qué ustedes entienden por pacificador? ¿Cómo? Trata de lograr la paz. Exacto. Pero yo quiero que usted entienda algo concerniente a ser pacificador. Pacificador no quiere decir, no es sinónimo de tolerar. ¿Usted está entendiendo? Un pacificador no es que, bueno, ese es tu estilo de vida con lo que tú quieras. Bueno, es tu estilo de vida a lo que tú quieras, siempre y cuando tu estilo de vida no me salpique. Siempre y cuando tu paz no dependa de yo comprometer mi verdad. Y ese es el problema que tiene el rey de Amón. Hay una verdad en medio que no es tan tolerable o él no la recibe de buena manera. Y es el hecho de que ya ambas naciones tuvieron conflictos y una de ellas salió victoriosa. Amados, la verdad siempre creará conflictos. Y el hecho de usted comunicar la verdad, decir algo que es cierto, algo que ¿cómo que se dice? Alborote el avispero, no significa que usted no es un pacificador. Seamos pacificadores siempre y cuando no comprometamos las verdades bíblicas, es lo que quiero decir. Siempre y cuando la verdad bíblica no sea comprometida, está todo bien y todo en orden. Es lo que tenemos que entender. Lamentablemente hoy en día, el mundo es más espiritual que nunca. Hoy en día hay más gente que cree en un ser supremo. Pero cuando una verdad bíblica se antepone o hace contraste con esas verdades espirituales que la gente tiene, hay un conflicto. Porque la gente no entiende y se siente ofendida o entiende que lo que se está comunicando se hace con el fin de herirles. Cuando uno comunica una verdad bíblica, no lo hace para herir. Dios me libre, amados, usar este púlpito para herir a nadie. Dios me libre. El púlpito de Dios nunca debe usarse para herir. Hay maneras de comunicar verdades sin necesidad de herir o hacer sentir mal a nadie. Estamos aquí. Pero la verdad no deja de ser verdad. Yo no tengo en contra del homosexual, pero los homosexuales no van para el cielo. Es una verdad bíblica, usted la recibe si la quiere recibir o no, pero los homosexuales no van para el cielo. ¿Estamos aquí? De igual manera que los alcohólicos no van para el cielo. De igual manera que los mentirosos no van para el cielo. Es pecado, es pecado. Ustedes están aquí.
Si yo me paro allá afuera a predicar la Biblia, se me puede tildar de alborotador, de que es un odio, hate crime. Que está diciendo, amados, yo simplemente estoy predicando la palabra. No dejo de ser pacificador. El problema es que cuando la verdad confronta, la verdad hiere. Porque es verdad. Y a veces no podemos manejar la verdad. ¿Ustedes me están entendiendo? Estamos aquí. Y la paz, amados, requiere acciones valientes, conversaciones difíciles y nunca esconderse del problema. Siempre dar la cara al problema y llamar al pan pan y al vino vino. Punto. Somos pacificadores, somos mansos. Lo que mensos no somos. Estamos aquí. Porque si usted viene con la intención de quererme engañar, no, yo también fui tigre una vez. Entonces, lo cortés no quita lo valiente. Yo ciertamente puedo, hasta donde tenga la capacidad, o usted en su caso, hasta donde tenga la capacidad, tratar de razonar. Pero amados, lamentablemente hay gente que no están interesadas en razonar. No están interesadas en razonar. Hay gente que hacen preguntas no porque quieren una respuesta, es simplemente porque les gusta el conflicto, porque les gusta el chisme, porque les gusta el crear situaciones. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces uno tiene que saber cómo manejarse. O uno responde o ignora, una de las dos, pero algo hay que hacer. Pero la verdad no deja de ser verdad. La verdad, amados, aunque no nos guste, la verdad nunca deja de ser verdad. Lo que fue verdad hace 2000 años es verdad en el día de hoy. Y Jefté, pues gloria a Dios que nos está enseñando que se puede, amados, ser pacificador sin dejarse engañar. Y que usted puede, si alguien quiere tomarle el pelo, aprovecharse de usted, usted puede energéticamente decir, no, para nada, no estoy de acuerdo. Y no dejar de ser pacificador. Usted no deja de ser un pacificador. No deja de serlo, amados. Entonces quiero que entendamos que el pacificador a veces estará en una posición un poquito incómoda o difícil. Pero no sienta usted que porque usted está comunicando una verdad, usted ha dejado de ser pacificador o alguien que está tratando de traer luz en medio de las tinieblas. Porque el pensamiento automático que viene es que si hay conflicto, estoy creando conflicto. Amados, Jesucristo desde un principio sabía que iba a traer división. Jesucristo lo sabía. Incluso en Mateo, capítulo, Padre, Señor, recuérdame, yo no lo tengo aquí. Mateo capítulo 10, versículo 34. Y Jesucristo dice, déjeme buscarlo para no parafrasearlo y leer tal cual el pasaje. Dice Cristo, escuche bien, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pero ven acá, Jesucristo, pero 5 pasajes atrás, 5 capítulos atrás tú dijiste que bienaventurados los pacificadores. Y ahora tú me estás diciendo que vas a traer división. Amados, entienda lo que Cristo está diciendo. Es que Cristo sabía que Él iba a ser tropiezo. Porque no todo el mundo recibe la verdad bíblica, amados. Por eso es que ahora se han levantado muchos clubes sociales con el título de iglesia y no lo son. Cristo dijo que Él no vino aquí a abolir la ley. Escúcheme bien, Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplir la ley. Él está dándole validez a lo que dice la Torá, a lo que dice Levítico, a lo que dice Número, a lo que dice Deuteronomio. Que hay pasajes bíblicos que son muy fuertes. Y Él vino, amados, a que recordemos que la ley de Dios
va a pasar todo, pero ni una tilde de la palabra de Dios pasará, amados. Y que obviamente el creyente que es bíblico y cree las verdades bíblicas de manera constante será o creará situaciones difíciles. Lamentablemente. Y Cristo nos está diciendo, yo no vine a traer paz. Si usted cree que el ser cristiano es una puerta que de repente todo cae y todo cuadra y todo funciona tal cual crees o esperas, lamentablemente no es el caso. Ustedes saben que no es nada oculto de que musulmanes están matando cristianos a diestra y siniestra. Y precisamente porque ellos entienden que el Cristo no es Dios. Ustedes están aquí. Estoy poniendo un ejemplo un poquito drástico, pero piense usted las veces que en su vida usted ha estado en una situación en la que decir algo que es correcto, no solamente verdad, pues correcto también, te ha creado una situación. ¿Cómo uno la maneja? Porque podemos, amados, hablar la verdad con humildad. Podemos hablar la verdad con humildad y firmeza. ¿Usted me está entendiendo? Que no sea necesariamente como yo estoy diciendo las cosas, sino lo que yo estoy diciendo. Uno puede comunicar una verdad sin necesidad de ser ofensivo. Que ofenda la verdad, no uno. Eso es lo que está explicando el pasaje. Bienaventurados los pacificadores. Yo puedo decirle algo que a usted no le agrada. Y ya usted, si entiende que soy yo que lo estoy ofendiendo, bueno, ya eso es problema suyo. Si usted entiende que yo le ofendo, les pido disculpas. Pero si yo estoy diciendo una verdad, yo estoy simplemente comunicando una verdad. ¿Te ofende la verdad o te ofende el mensajero? ¿Cuál de los dos es que te ofende? A veces es la verdad la que nos ofende y nos la quitamos con el mensajero. Ustedes entienden, amados. Y Dios nos ha llamado a ser pacificadores sin comprometer la verdad bíblica, amados. Se puede. Podemos predicar a Cristo. Podemos ser amorosos, podemos recibir a todos sin comprometer la verdad bíblica. Podemos ser pacificadores siendo firmes, hablando las cosas claras. ¿Cuál es su café claro? ¿Estamos aquí? Amén, amén. Amados, es que yo estoy diciendo todos los puntos, los dije todos juntos ahí. Aleluya. Amados, dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Yo estoy dispuesto a estar en paz con todos, siempre y cuando tu paz no dependa de mis convicciones. Siempre y cuando tu paz no dependa de lo que yo creo, podemos estar en paz. Podemos llevarnos bien. Si tú entiendes que mis convicciones te quitan la paz, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque yo no pretendo cambiar mis convicciones. ¿Me están entendiendo, iglesia? Les digo en sentido general para que usted piense también. Si usted tiene convicciones firmes, ¿cuál es tu convicción? La paz con alguien nunca debe depender de tú comprometer tus convicciones, de tú bajarle a tus convicciones para estar. No, amados, eso no es lo que nos está diciendo la Biblia. No es que yo voy ahora de repente pues a cambiar el mensaje para acomodar a nadie. No se puede, porque estoy faltándole a Dios. Y el pacificador siempre busca que la justicia divina prevalezca. Y la justicia divina incluye todo el consejo bíblico, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios enseña a través de su palabra. Y a veces, amados, la fidelidad al evangelio pues va a traer división. Estamos aquí. Así que, amados, Dios nos llamó a ser pacificadores. Y creo que en cierta manera el Señor nos está diciendo que un pacificador, de acuerdo a la Biblia, tiene que entender que no es la ausencia de conflicto la que define el pacificador, sino es la presencia de justicia, la presencia de verdad. Eso es lo que define al pacificador. ¿Estamos aquí?
Lo que me lleva al siguiente punto, amados, y precisamente el título del mensaje por esto. De entre el pacto y el trato, la historia de un pacificador impulsivo. Jefté, como pacificador, busca reconciliación sin ceder la verdad. Pero como negociador, hace un voto impulsivo y destructivo. Hay una parte que admiramos de Jefté y hay una parte peligrosa porque nos muestra la visión distorsionada que él tenía de quién Dios era. Vamos a leer el pasaje. Se pueden quedar sentados. Vamos a Jueces 11 una vez más. Dice el versículo, vamos a leer 27. Mire, sí, aquí el pasaje dice que por 300 años han habitado en la tierra, ciertamente. Vamos a leer desde el 27. Dice a este hombre: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú vienes a hacer mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová, escuche bien, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galad. Y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minir, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Amados, ¿por qué este pasaje está aquí en la Biblia? Yo sé que causa asombro. De aquí para adelante, esta gente no mejora, literal. Y precisamente es el punto del libro. Enseñarnos qué le pasa a una sociedad que desecha a Dios. Jueces 25-21. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Estamos aquí, iglesia. No sé si a usted le pasa por la mente. A mí me pasó por la mente. Decir: Dios mío, ¿cómo es posible que alguien
que tenga conocimiento bíblico pueda tomar una decisión tan fuera de orden y de lugar? ¿Cómo es posible, Señor? Amados, pero solamente tenemos que ver la sociedad hoy en día. Solamente tenemos que ver las iglesias de hoy en día. Yo vi un video de una pastora diciendo: aquí no predicamos del pecado, aquí no hablamos de esto, de aquello, aquí solamente hablamos de restauración. ¿Y cómo tú restauras a la gente si tú no les señalas lo que se debe corregir? Y hoy en día se ha normalizado lo malo, porque hoy en día las iglesias que se están levantando moldeadas por la cultura, no por el Espíritu Santo, no por la palabra de Dios. Y precisamente el voto de Jefté lo que está demostrando lo poco conocedor de Dios que era. Porque culturalmente hablando, en medio de ellos era la costumbre de las naciones con las que ellos estaban compartiendo la tierra, el dedicar, el quemar hijos, sacrificar a sus hijos a dioses, a Quemos, el dios que él menciona, a Moloch. Imagínese usted su niño, usted ponerlo es una estatua de acero calentada en fuego y ponerlo vivo allí. Amados, es algo cruel. Y él está adorando a Dios basándose en el conocimiento cultural que tiene de Dios. Un conocimiento cultural erróneo. Usted sabe la cantidad de gente que no entienden Biblia y no entienden Biblia ni leen y te hacen preguntas rarísimas que tú dices: pero tú eres cristiano. Pero ¿y qué pregunta que tú me estás haciendo? Y tiene uno que responderle políticamente para qué. Gente que han sido expuestas al evangelio toda su vida con preguntas estupidísimas. Pues no hay manera de describir la pregunta, no la persona, la pregunta que hacen, estupidísimas. Bueno, y tú no lees la Biblia. Ay, que Dios, que Cristo es amor. El Cristo que no han predicado toda la vida que Dios es amor, que Dios acepta a todo el mundo tal cual. Mentira del diablo. Cristo viene como el león de Judá. Usted ha visto lo que los leones hacen, amados. Vaya al zoológico y tírese en la jaula de los leones a ver si va a sobrevivir 2 minutos. Y te quieren pintar a este Cristo que acepta a todos y todos y ya. Y es porque la cultura ha moldeado su cosmovisión. Ya no es la Biblia. A mí me da hasta risa, ¿verdad? Porque son cosas como dicen: la gente no puede ser tan estúpida en la vida, en verdad. O sea, un creyente dice que apoyando Black Lives Matter. Loco, ¿por dónde tú tienes la cabeza metida? ¿Y cómo rayo tú vas a apoyar el aborto? ¿Pero en qué mundo cabe eso, amados? Sinceramente, o sea, ¿cómo eso te risa da? Queers for Palestine. Eso es una cosa ridiculísima. Es como que digan las vacas por qué sé yo, por McDonald's. Una cosa estúpida, hermano, que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Ay, Dios mío, Padre. Señor, pero ¿y hasta dónde va a llegar la estupidez del ser humano? Pero precisamente el libro nos está mostrando hasta dónde llega la estupidez del ser humano. Este hombre, en Deuteronomio 12, Dios le está diciendo al pueblo: hey, ni siquiera por curiosidad le pregunten a esas naciones cómo ellos adoran a sus dioses. Ni siquiera, dice, podemos buscar el pasaje. Ni siquiera por curiosidad. Porque te va a traer, te va a llamar, la curiosidad te va a llamar, te va a alar y vas a querer hacer lo mismo. 300 años antes de que estuvieran haciéndolo, Dios les está advirtiendo. Y miles de años antes de que estuviéramos haciéndolo, Dios nos está advirtiendo de lo que pasa, amados, cuando permitimos que la cultura moldee nuestra cosmovisión de Dios. Usted sabe, pero ¿cómo es, en qué cabeza cabe, amados, que un creyente lavado y redimido por la sangre de Cristo crea en el aborto? Pero eso no tiene sentido. No es justificable. La Biblia dice que Dios aborrece el que mata al inocente. Amados. Y lamentablemente este hombre, su cosmovisión de Dios, con tremenda explicación teológica de por qué no le van a entregar la tierra. Y el autor nada más usó 2 versículos para explicarnos algo.
que ganaron la batalla con gran estrago. Le pasaron la mocha todito, se lo llevaron. Y dedica tantos pasajes hablándonos sobre el voto de Jefté. Y vino el Espíritu Santo de Dios. Y usted podrá pensar, y el Espíritu Santo, entienda bien, para que no lea lo que la Biblia no dice. El Espíritu Santo vino sobre él, una confirmación de que él había sido separado para una misión, entienda bien, y dice que pasó por Manasés, y pasó por Galad, y pasó por Mizpa. No fue el Espíritu Santo que lo llevó a hacer el voto. El voto lo decidió hacer él después. El Espíritu Santo vino para confirmar que Dios lo había separado para esa misión, para esa guerra, para ese propósito. Eso es lo único. ¿Estamos aquí? Estamos aquí, iglesia. Entiéndame bien, porque es posible hoy en día tener a alguien que proclama verdades bíblicas y no conoce a Dios. Dios dice en la Biblia que Él aborrece, escuche bien, aborrece el que sacrifica a sus hijos a los dioses. El que pasa a sus hijos por fuego. Y hoy no los pasan por fuego los niños, los matan en el vientre. El 99% de los abortos son pues, gente que abrió las piernas y no quieren tener al muchacho porque les va a dañar su carrera. Cierra las piernas entonces, con todo el respeto. 0 punto que si yo qué es razones de salud. Y tantas barbaridades más que usted ve creyente proclamar. Porque la cultura ha sido la influencia, no la Biblia. Y es posible, amados, proclamar verdades bíblicas y estar separados de Dios. Apartados completamente. Porque ese sacrificio Dios no lo aceptó. No es bíblico. Y el Espíritu Santo nunca va a contradecir al Espíritu Santo. Dios no es como nosotros que hoy decimos sí, mañana no. Dios no anda cambiando de opinión, amados. Entiéndame bien. Lo que la Biblia dice que fue pecado hace 2000 años, hoy es pecado también. Todavía sigue siendo pecado. Entonces es posible alguien estar expuesto al Evangelio y la verdad de su palabra y permitir que la sociedad moldee su visión, su cosmovisión del eterno y de cómo las cosas deben hacerse. Es posible, amados. No se sorprenda, pero es posible. Por eso asegúrese usted, cuando usted llegue a su casa, lea su Biblia. ¿El pastor me está hablando por mi cuenta o verdaderamente me está hablando de parte de Dios? Cuestióneme, yo no tengo problemas. Lea su Biblia. Indague, investigue, para que no le vendan gato por liebre. Cuando Cristo venga, amados, cuando Cristo venga, sinceramente, Dios tenga misericordia de nosotros. Bastante. Que me lleva al siguiente punto, amados. Y es que algo que podemos aprender de este voto que hace Jefté es que, perdónenme, amados, que aquí está, Dios mío, ya aquí está. Dios nos llama a una fe de pacto, no a una relación de negociación. Me voy a explicar. Aparte, lo que les mencioné, claro, que está terriblemente mal el voto, Dios no lo aceptó, quería hacerles el aclarando. Pero miren qué sucede también acá. Y es que la vida de Jefté nos confronta de dos maneras, de cómo nos relacionamos con Dios, de cómo todos nosotros nos relacionamos con Dios. Y es por votos o de una manera como transacción o por pacto en confianza. Y hay una diferencia muy grande. Los votos, o uno hace transacciones con Dios cuando somos inseguros y nuestra fe está condicionada. Me explico. A veces usted dice, bueno, voy a hacer esto para que Dios haga aquello. Una transacción. Dios mío, yo te voy a dar para que tú me des. No me miren con la cara larga. Dios es mejor de ahí, amados. Porque lo que Dios nos concede no depende de lo que nosotros le demos o dejemos de darle. Yo quiero que usted entienda algo. Mírenme aquí, por favor. No se me distraigan, mírenme aquí, miren. Usted no es bueno. No, míreme otra vez, mírenme para acá.
Yo tampoco soy bueno. Nosotros no somos buenos. Entiéndame bien. Es la fidelidad de Dios la que nos sostiene. Yo quiero que usted entienda algo, y es que con voto o sin voto, Jehová igual iba a librar a Israel de los amonitas a través de la mano de Jefté. El voto era innecesario. Dios es fiel siempre. Dios había dicho que los iba a librar y Dios lo iba a hacer. No había necesidad de hacer la relación una transacción. Tú me das y yo te doy. ¿Usted se imagina usted a su esposa? Mi amor, te voy a llevar al mall a comprar para que me cocines o para que me haga, qué sé yo. Usted sabrá ustedes que están casados. El amor no funciona así. Usted se imagina usted siempre tratando, ciertamente tenemos que obviamente invertir en nuestra relación, no me malinterpreten. Pero imagínese usted siempre tener que dar algo para recibir algo para atrás. Eso como que es muy mecánico y muy y no sé, como que no funciona. Las relaciones funcionan mejor cuando son orgánicas, naturales. Cuando por el gesto, bueno, hago esto porque te amo. Ya tú lo recibes si lo quieres recibir. No, yo lo hago con todo el amor del mundo. Ustedes están aquí, iglesia. Y lamentablemente, esta acción de Jefté habla de lo lejos que estaba de Dios. Tenía el conocimiento bíblico. Porque está hablando a esta nación. Hey, yo sé la historia de mi nación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Así fue como fue. Tiene el conocimiento bíblico, pero no conoce a Dios. Entonces, ¿por qué les hago esta salvedad? Porque muchas veces nosotros venimos delante de Dios a darle para que Él nos dé una transacción de lo que sea que usted le esté pidiendo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que dejemos de orar, que dejemos de ayunar, que dejemos de buscar. Lo que estoy diciendo es, amados, que no siempre Dios nos responde a una oración porque nosotros le dimos algo a Él. Dios la responde porque Dios es fiel y es bueno. Porque si Dios fuera a juzgarnos a nosotros basado en nuestro comportamiento, basado en nuestro carácter, basado en lo que somos y hacemos, tuviera la iglesia sola, vacía y el micrófono en el piso. Si fuera basado, amados, si fuera basado en nosotros y nuestros méritos, el Señor nos libre y nos guarde, amados. Dios no, gracias a Dios por Jesucristo, lo que la gente no entiende. Ese sacrificio, ese cordero inmolado en la cruz, el sustituto, amados, que nos abre la puerta a Dios y nos da un acceso único a Dios. Y no tengo que hacer nada, simplemente ser. Y ya porque soy, ya tengo acceso al Padre. Lo que les quiero decir es que esto es por fe, amados, no es por obra. Efesios 2:8. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer para ganarse favor divino. Usted quiere ganar favor divino, no haga, sea. ¿Me están entendiendo? Soy hijo de Dios, por tal me comporto como un hijo de Dios. Ustedes están entendiendo, no es de que, porque si fuera el caso, cualquiera puede venir y traerle a Dios algo para que Dios le dé y para que Dios le dé para atrás. Y Dios no funciona así. Ciertamente Dios responde oraciones, Dios es soberano, amados. Yo no puedo decirle a usted por qué Dios responde, porque hay gente que le va bien haciendo lo malo. La Biblia nos habla de eso. Para mí, el que hace lo malo, porque le vaya mal. Dios sabe por qué permite ciertas cosas. Yo no las sé. Ahora, algo que yo les puedo testificar es que no hay nada que yo haga que me haga a mí merecedor de más favor de parte de Dios. No hay absolutamente nada que yo haga y nada que deje de hacer. Si yo decido dejar el pastorado hoy, dejar de predicar, amados, Dios no me va a dejar de amar. Claro, Dios me libre y me guarde de salirme de sus propósitos. Pero ustedes me están entendiendo. Esto nada tiene que ver con lo que yo voy a hacer para que Dios haga, amados. De eso no es lo que se trata. Es un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Qué puede pagarle a Abraham? ¿Qué puede usted pagarle a Dios? Vamos a ser sinceros, amados. Usted tiene toda la vida respirando oxígeno de gratis. Usted tiene toda la vida recibiendo favor de Dios. Que tal vez no está donde quisieras estar. Bueno, estamos en la misma todos. Quisiera yo estar en una situación diferente. Pero no puedo negar que Dios me ha guardado todo este tiempo. No puedo negar que su gracia y su misericordia me han alcanzado. ¿Cómo pago yo tantas bondades a Dios? No hay forma.
ni que fuéramos eternos pudiéramos pagarle a Dios. Y es lo que yo creo que afecta más a la iglesia hoy en día, el creer que es por sus obras, el creer que es por su capacidad, el creer que es porque, bueno, porque oré esta mañana, pues sí puedo. Estamos aquí, iglesia. Es lo que mantiene más gente alejada de Dios. Eso mismo, precisamente. Porque la gente, ¿qué te dice la gente? Tengo que primero poner mi vida en orden para después entonces buscar de Dios. Uno no quiere reírse, hermano, pero... Y precisamente el punto del libro de Jueces, lo que sucede con una sociedad, lo que sucede con la gente cuando se aparta de Dios, cuando no está caminando con Dios, amados, toma decisiones raras, por no decir ridículas. Y de verdad hay gente que cree que tienen que dejar de hacer para poder ser, para poder, bueno, voy a venir a Dios cuando yo deje esto y aquello. Amados, no, si fuera el caso, ninguno estuviéramos aquí. Si dependiera de nosotros, ninguno estuviéramos aquí. Ninguno. Ninguno. Y precisamente, por eso es la diferencia de hacer pacto, hacer una transacción con Dios. Usted puede hacer un pacto con Dios. Usted puede comprometerse con Dios. Es una diferencia. Los pactos nacen de la confianza total en la fidelidad de Dios. La diferencia. Señor, te voy a dar esto para que me des aquello. Ahí hay inseguridad, porque ahí entiendes que tú tienes que hacer algo para ganarte algo de regreso. Y si usted se fija, tiene mucho que ver con cómo nosotros nos criamos, porque nuestros padres nos decían, haz esto para que puedas tener aquello. Te portas bien, te doy una golosina. Te portas bien, te dejo salir a jugar con tus hijos. Y es como que toda la vida hemos crecido y se nos ha fomentado que uno tiene que hacer algo para ganarse algo. Incluso por eso trabajamos y nos pagan. Nosotros le damos nuestro tiempo y la compañía nos da dinero por nuestro tiempo. Así que funciona el trabajo. Amados, Dios no funciona así. Dios es fiel siempre. Yo quiero que usted se saque de la cabeza, escúcheme bien, sáquete esto de la cabeza, que usted dejó de hacer algo y por tanto Dios lo castigó, porque usted no hizo o dejó de hacer. Amados, sáquese eso de la cabeza. Póngase esto en la cabeza. Lo que estoy atravesando ahora es consecuencia de mis decisiones. Diferente. Usted decide, usted tiene que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Y Dios te deja lidiar con las consecuencias de tus decisiones. No es un castigo, amados, son consecuencias de las decisiones de quién. Tuyas. Asumamos responsabilidad de nuestras decisiones. Es diferente. Estamos aquí. Abrace el pensamiento, amados. Dios es fiel, porque Dios es fiel. Dios no es fiel por mérito humano o por capacidad humana. Dios es fiel siempre. Siempre es fiel el Señor. Aunque te sientas inmerecedor de su fidelidad, adivina, Dios sigue siendo fiel. Aunque te sientas inmerecedor de su gracia, adivina, Dios te sigue extendiendo su gracia. Aunque te sientas inmerecedor de su misericordia, Dios te sigue extendiendo la misericordia. Y ninguno de estos tres depende de algo que tú hiciste. Depende de quién Dios es. Y cuando vives tu vida recordando que yo soy el que soy, le dijo el Señor a Moisés, es el que te sostiene, entiendes que no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Y te vas a quitar un peso de encima. Porque el enemigo sabe y es muy sutil. Y te va a recordar a ti absolutamente todo lo que tú hiciste que te hace inmerecedor de la gracia de Dios, del favor de Dios, de su misericordia. Y tal vez sea verdad, amados, pero Dios sigue siendo fiel regardless, independientemente de. Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad no depende de lo que hiciste o dejaste de hacer.
Estamos aquí, iglesia. Seguro que están aquí. Están seguros. Amados, pidámosle a Dios que nos ayude a dejar atrás esa espiritualidad transaccional es la palabra. Y que abracemos el pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Que Dios nos enseñe, amados, que Dios nos enseñe el valor de esa sangre. Dice, déjeme buscar el pasaje, que tengo solamente. Aleluya. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Llévese este pasaje para su casa, imprímalo y póngalo en la puerta de su casa. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dígale que él estaba al lado suyo. Infiel. Es que hay una cuanta parejas juntas ahí. Y sentí la tentación y caí, sorry. Amados, dígale que está a su lado. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amados, Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para cambiar de opinión, para arrepentirse de lo que ya dijo. Dios no lo es. Perdónenme que lo distraje con él. Segunda de Timoteo 2:13. Sorry, es que vi la tentación ahí, no la resistí. Amados, Dios no puede negarse a sí mismo. Usted sabe que cuando Dios le hizo pacto con Abraham, juró por sí mismo, porque no había uno más alto por quien jurar que iba a cumplir su palabra. Y prometió por sí mismo, mira, por mí mismo, yo voy a hacer lo que te he dicho que voy a hacer. Amados, Dios no deja de ser fiel, para nada. Y cuando nosotros comenzamos a condicionar lo que queremos que Dios haga en nuestra vida, voy a hacer esto para que Dios haga aquello, estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Estamos apoyándonos en nuestro propio entendimiento. Y hemos permitido que la cultura moldee cómo nosotros vemos a Dios. Creo que honestamente les confieso que como pastor para mí es la batalla más grande con la iglesia. Que la iglesia se vea como Dios les ve. Que la iglesia reciba, amados, ese favor inmerecido. Para mí es la batalla más grande. Pero yo sé que Dios está trabajando. Y como siempre les hago la exhortación, es de que si usted entiende, siéntase en la libertad de que si usted entiende que estoy diciendo algo que no es bíblico, hey, lea la Biblia y pregúnteme. No hay problema, podemos hablar y expandir en el tema. Yo estoy convencido que la fidelidad de Dios no depende de lo que yo haga, que Dios sigue siendo fiel siempre. Es importante, amados, que entendamos, que abracemos estas dos cosas de Gedeón. Una que fue muy buena y la otra no tan buena, pero nos enseña algo igual. Y es que siempre debemos buscar la reconciliación. Siempre debemos buscar, amados, enfrentar el conflicto, ser pacificador. Siempre debemos recordar que la verdad traerá oposición. Y creo que Dios quiere tener pacto con nosotros, no transacciones. Creo que Dios quiere que nosotros lo veamos como un Dios de pactos, un Dios que pacta con su pueblo, no un Dios que necesariamente siempre está dando porque le están dando. Porque y el día que usted no pueda darle a Dios entonces. Estamos aquí, iglesia. Podemos orar. Amados, Dios nos llama a verdad, gracia, paz verdadera. Y esta viene cuando
somos pacificadores y cuando abrazamos verdades bíblicas. Hay un cambio que la palabra de Dios crea en nosotros. Hay un cambio que la palabra de Dios hace. Pero la fidelidad de Dios no está condicionada necesariamente a lo que yo hago o dejo de hacer. Dios es fiel siempre. Amados, Dios es tan fiel que nos permitió llegar aquí hoy, en este día. Y Dios es tan fiel que nos ha librado de muchísimas cosas que nosotros ninguno sabemos. Y nos ha librado de cosas que sí, por su misericordia nos hemos enterado. Lo importante es que usted entienda que Dios es bueno siempre. Esa es una verdad bíblica. Y Dios no rechaza a nadie que le busca. Podemos orar, iglesia.